De formación soy ingeniero eléctrico, pero en los últimos 10 años vengo trabajando en Accenture con todo lo que es consultoría en procesos y operaciones de marketing, ventas. Y Accenture Interactive al final es decimos, la agencia de experiencia de Accenture. Yo fui como uno de los primeros empleados de este grupo desde el principio. Y también les voy a explicar un poquito más qué es eso, pero al final es cómo traer una experiencia diferenciada a los clientes y cómo ayudar a nuestros clientes a hacer eso de la forma más rápida y efectiva posible. ¿Sí? Vuelve. Bueno, empezamos entonces. Creo que todos saben que los tiempos son desafiadores cada vez más. Eso no es secreto para nadie. Y con todo que es de tecnología y más información, está cada vez más difícil tener al final la comunicación real con los clientes finales. ¿Sí? Porque tiene mucha información, porque nadie tiene tiempo y todo eso. Entonces son cosas que dificultan todo el trabajo de marketing, seguro que en la industria de ustedes también. ¿Sí? Y ese statement acá es genial, en mi opinión, pero síguese haciendo publicidad y marketing muchas veces de la misma forma que se hacía a 20, 30 años, o sea, con una comunicación poco directa al final al cliente y poco personalizada, por más que se intente apalancar todo lo que es tecnología, al final aún es muy difícil tener una experiencia consistente y una comunicación consistente con el cliente. Al final como si fuera una charla, ¿no? Creo que ese es el objetivo final que tenemos que siempre tener en cuenta. Pensar que la empresa que está intentando comunicar algo entiende sí hacer una charla con el cliente y no solo una comunicación unilateral, ¿no? Eso creo que es los clientes esperan. Muchas veces si hiciéramos eso, seguimos de la forma que estamos hoy, haciendo comunicación en un fase a fase, seguro que nos saliría mal, como un putañazo en la fase, probablemente sería el resultado, ¿no? Y más allá que eso, creo que, no sé si hay probablemente nadie de bancas acá, porque estamos en una conferencia de Telecom, pero creo que nadie le gusta que el gerente de la banca lo llame para vender algo, para ofrecer algún producto, y cada más veces los publicistas en cada una de las empresas están pasando por el mismo. Cuando viene un nuevo publicista a la empresa, quieren sacarlo el más rápido posible y sí tener mucho en cuenta que él tiene a decir, porque es siempre la misma charla, siempre la misma charla. ¿Sí? Entonces el objetivo acá es poco intentar cambiar este modo de acción y cómo cambiar a través de eso la experiencia del cliente. Eso acá también es un dato impresionante. Eso fue una encuesta que hicimos en Accenture el año pasado con clientes finales, y al final tener en cuenta que 73% de las personas a ellos daría igual la mayoría de las personas, que el 70% de las marcas sumieran mañana, desaparecieran mañana. Eso nos lleva a pensar un poco cuál es la real utilidad de la marca, ¿no? Incluso hay un montón de ejemplos de empresas nuevas que están tomando mercado sin una marca fuerte, ¿sí? Pero sí con una consistencia de entrega de sus servicios
y sus productos. ¿Sí? Al final, están pensando mucho más a cómo yo cambio la vida del cliente final o cómo yo facilito la vida del cliente final. Y creo que eso es la clave que estamos buscando acá para así crear una relación con el cliente. ¿Sí? Porque muchos de los servicios que el cliente toma al final del día es para facilitar su día a día, para que él o tenga una experiencia magnífica o él tenga así más tiempo para pasar con su familia y todo eso, ¿no? Que es el final de la vida que vale la pena. Hay dos cosas emergentes que hacen aún peor este desafío, ¿no? Este reto. Uno son las altas expectativas del cliente, ¿no? Yo creo que todos tienen en cuenta que hay una sensación que la expectativa del cliente está más alta, más alta, más alta. Y eso es una verdad. Entonces, antes una experiencia que se daba afuera de nuestra industria no era comparable, pero hoy cada vez más la experiencia que se tiene en una banca es como el estándar mínimo que se pone en una industria de telecom o al revés. O sea, en todas las experiencias están reflejando ese estándar, al menos de la experiencia. ¿Sí? Y aún peor que eso es la falta de control que tenemos en toda la cadena de experiencia, ¿no? Eso es muy interesante. Cuando yo llegué acá a Colombia, me gusta la cerveza, entonces una de las cosas que percibí muy pronto fue el BBC, ¿no? Esos bares que están ahí por todos lados. De una forma general, la bebida, cuando se toma, quien fabrica la bebida, o sea, el fabricante, no tiene ninguna fuerza de cómo su producto es percibido, consumido y todo eso, ¿no? Después que sale de la fábrica, puede llegar a un bar donde la cerveza está caliente, el vaso está sucio, todo eso, y al final eso sí impacta de una forma en la experiencia que él está teniendo con este producto, ¿sí? La forma esa que BBC hace acá, para mí es un ejemplo muy, muy interesante de cómo controlar la experiencia fin a fin, ¿no? Porque ahí cuando tú estás en un bar de BBC, la cerveza siempre está a temperatura exacta que debería estar para esa cerveza en específico. Los vasos seguros están limpios y también incluso pueden traerte comida que de una forma o de otra se combina para resaltar el valor, el sabor de la cerveza, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo que muy, muy concreto, yo diría, de cómo implementar ese tipo de experiencia en el día a día de una empresa tan grande cuanto Mel, ¿no? Sigamos. Bueno, acá el mundo está cada vez más complejo, ¿no? Y como hablé en el principio, cada vez es más difícil tener la atención del cliente final. Eso todos quieren, ¿no? O sea, tener la atención del cliente final para intentar poner su mensaje adentro de la cabeza del cliente, ¿sí? Pero al otro lado, al todo lado se tiene que hacer elegir cosas en todo el tiempo durante el día. Cada vez se tiene más y más y más y más información y cada vez se tiene más tiempo, menos tiempo. O sea, ¿cómo garantizamos que el cliente final está escuchando qué se quiere decir? ¿Sí?
como dijo antes, como dice antes, la forma tradicional de eso, solo una comunicación unilateral, no tiene más sentido, ¿no? Tenemos que crear algo que sea útil, una experiencia que sea útil al cliente final y que o lo traiga de nuevo, voy a repetir eso un montón de veces hoy, pero o le traiga una experiencia magnífica o le ahorre tiempo para hacer cosas que les gusta más. ¿Sí? Bueno, sigamos. Acá es donde llegamos al tema de cómo las empresas están compitiendo en este medio, ¿no? Como yo dije un poco antes, el estándar que hoy se define en una industria es el estándar que se define al final para todas las industrias en términos de experiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final la expectativa del cliente es que la tecnología que se aplica a un servicio, sea el Uber, sea el Waze, o sea el app de la banca y todo eso, se aplique a todas sus experiencias. ¿Sí? Porque al final él percibe que eso, de nuevo, le ahorra a tiempo muchas de las veces o hace con que él perca menos tiempo en el tránsito y todo eso. Eso es que el concepto que llamamos de liquid expectations. ¿Sí? O sea, el estándar pasa de una industria a otra hoy día de una forma mucho más transparente do que antes, y al final la competición no es la competición en la categoría o en el segmento, pero sí la competición por la atención del cliente en todos los servicios que él utiliza. Una vez, creo que unos 2 años atrás, yo estuve haciendo un proyecto en una telecom en Brasil. ¿Sí? Y ahí hablamos un poco de cómo implementar ese tipo de cosas que estamos hablando acá en el caso de esta empresa de telecom, una empresa de telefonía. ¿Sí? O sea, tenía prepago, postpago, el más tradicional. La grande base de clientes era de prepago. Entonces empezamos a... eso se utiliza mucho en el formato de análisis que hacemos, que es intentar traer un grupo y hacer una analogía de qué es este producto o ese servicio con otras cosas que las personas comunes conocen. ¿Sí? Entonces, pusimos lo siguiente. Bueno, imagínate que al invés de una línea de celular, la experiencia fuera un viaje, de manejar un automóvil, un carro. ¿Sí? Manejando un carro, ¿cuál sería el rol de la comunicación básica que estaba proveyendo esa empresa de celular? ¿Sí? Bueno, probablemente sería la gasolina. ¿Sí? Porque la comunicación conecta a la persona A a la persona B y al final la gasolina te permite que te lleves del punto A al punto B. ¿Sí? Pero la experiencia total depende del carro, o sea, del teléfono, depende de la red, del tiempo, todo eso. Y depende de todo lo que está pasando, si la autorruta es buena o no, y todo eso. Entonces, tomando este paralelo, para quien vende la gasolina en la bencinera, es muy difícil controlar la experiencia total del servicio que él está intentando entregar, ¿no? Y muchas veces, si para pensar un poco y decir, bueno, uno llega a la bencinera y dice, me gustaría la gasolina más fuerte, todo eso, pero ¿quién se acuerda al final, cuando está en la autorruta, cuál es la gasolina que se puso? Probablemente nadie, ¿no? O tiene poco impacto en la experiencia. Entonces, acá el punto es mucho más
de cómo yo traigo valor añadido a ese servicio. Y en el caso del proyecto ese que hicimos, fue mucho más en, bueno, servicios de valor añadido para que el cliente mirar así de forma concreta un diferencial en la empresa y muchas cosas que son anti la estrategia comercial general de la empresa, pero que al final generan fidelidad, ¿no? Como por ejemplo, sugerir cuál es el mejor plan de datos o de voz que se tiene para este cliente en específico, mismo que eso significara un ticket medio más bajo, ¿sí? Pero a largo plazo, el cliente va a ver en la marca tener confianza en la marca, y esa es una de las cosas que vamos a hablar ahí en siguiente, ¿sí? Entonces, acá es el punto como central de la charla, que es al final el Home Brain Marketer, que al final es cómo yo utilizo todo el conocimiento de personas, de filosofía, y todo eso, o sea, para sí tocar al corazón de las personas, y eso se tiene que seguir haciendo siempre, ¿sí? Pero de una forma más personalizada, que sea más sincronizada la charla, que parezca casi como una persona del otro lado hablando, y eso todo seguro a un costo más efectivo, ¿no? Que eso todos tienen que tener en cuenta, ¿sí? Ups. No. Ahí está. Entonces, como hablé, eso solo para que no se olviden, el punto principal de todo eso es cómo yo creo una confianza con el cliente, ¿sí? Y a través de la confianza, eso sí me va a traer hacia atingir los objetivos de negocio, o sea, crear más lealtad, crear más ventas recurrentes y todo eso, porque eso al final es que va a diferenciar una marca, porque está creando una experiencia conectada con el cliente final y, como dijimos muchas veces, conectada al corazón, ¿sí? Bueno, acá es un resumen un poco de que hablé hasta ahora. Hay como tres cosas importantes para hacer eso, para cómo ejecutar eso, ¿no? Uno es siempre añadir valor al cliente en términos de la experiencia, o sea, que le traiga una experiencia magnífica, ¿sí? O que le ahorre tiempo para que pueda hacer cosas que gustan más, y ahorrar tiempo en cosas del día a día. Bueno, en todas las interacciones, ¿no? Y ahí es la parte importante de cómo yo hago eso fin a fin en la experiencia, ¿sí? Que de nuevo, eso es muy difícil, no es en todas las industrias que se logran hacer en todos los pasos, pero ahí partnerships o mismo tener un monitoreo conjunto con otras empresas ayuda mucho a tener la visión real de esa experiencia. Una de las cosas que hicimos mucho en Accenture para monitorear eso es poner consultores nuestros muchas veces en la casa de las personas, ¿sí? Sin hablar nada, solo monitoreando cómo la persona lleva el día a día, cuáles son sus problemas, cómo soluciona sus problemas, de todo eso. Entonces, mucha observación es súper importante acá. Y después, por supuesto, cómo se hace eso en escala. Acá probablemente es una de las partes más difíciles, porque ahí se apalanca todas la metodología tradicional del marketing, en segmentación, en modelos de predicción, todo eso. Pero acá lo importante es no hacer eso de una forma creepy, ¿no?
Imagínate que está ahí sentado en el baño y te viene una notificación diciendo, ¿necesitas papel higiénico o no? No es la mejor forma de intentar conectarse con el cliente, ¿no? Entonces, es muy importante que se tenga la sensibilidad humana en cuenta en esas interacciones, ¿sí? Bueno, ¿cómo Accenture ve este problema o intenta resolver el problema, ¿no? Acá es un poco de qué estamos intentando armar o el objetivo principal de Accenture Interactive, que muchos nos preguntan, bueno, ¿es una consultoría? ¿Es una casa de software? ¿Es una agencia de medios? ¿Es una agencia de publicidad? Y al final, todas las respuestas están correctas, ¿no? Es todo de un poco, y esa es la fuerza hoy que tenemos de lograr tener muchas partes del conocimiento adentro de casa y solucionar muchas de las complejidades que se tienen el día a día de implementación de eso. Entonces, el modelo acá es mucho más de salir de una estrategia de creación tradicional de la publicidad por la publicidad y al final de intentar ganar algo en Cannes, y mucho más diseñar una estrategia enfocada en el cliente, como yo mejoro la vida del cliente en el día a día, ¿sí? Pasar de un modelo mucho más orientado a la publicidad y a la frecuencia e intensidad que es el básico del marketing, a una frecuencia e intensidad de la calidad de los servicios de productos que yo estoy entregando, ¿sí? A lo largo de nuevo de toda la cadena, sea esta en mi control o no. Y todo que es mensuración, no solo la mensuración desde el punto de vista operacional, pero sí la mensuración en los principales indicadores de negocio. Acá hay un montón de proyectos que hicimos que al final es muy apalancado, incluso como nosotros recibimos los pagos en términos de incremento de venta y ahorro de costo y todo eso. O sea, realmente comprometido con el negocio. Que ninguna empresa acá la mayoría no son de caridad, ¿no? Bueno, una otra parte del modelo importante es mucho más pasar de especialistas muy enfocados en cada una de las cosas y tener eso en un único grupo, como yo dije antes, intentando como sacar las complejidades de esta integración. Accenture en el mundo como que adquiere 2 o 3 empresas al año, y eso en los últimos 15 años. Seguro no es una tarea fácil, pero al final logramos un poco ya crear una dinámica de cómo sacar el máximo de eso a lo largo del tiempo, sin matar los especialistas de cada uno de los tópicos. Entonces estamos pasando de una agencia mucho más enfocada en especialistas para que llamamos acá de consulting agency, es un término que se ha buscado en el mercado, ¿sí? Bueno, con todo eso, creo que la batalla de campo final es mucho más la experiencia do que cualquier otra cosa. O sea, cómo mejoro la vida de los clientes a largo plazo, mesmo que a corto plazo eso pueda tener un gap, puede aparecer un gap comercial. Hemos implementado eso en diversos modelos y al final la lealtad que estaba hablando ahí atrás, la lealtad real del cliente genera más ganos do que muchas veces la estrategia comercial de corto plazo, ¿no? Entonces, un punto importante es que, como yo dije antes, eso es algo difícil de se implementar, entonces las experiencias tienen al final que ser arquitectadas, ¿no? O sea, cómo yo presento eso
en el front stage, o sea, en la micro interacción con todos los clientes, cómo yo diseño esa experiencia, pero cómo yo cambio mi modelo de negocio y operación para tener el control de toda la cadena y con parcerías o a veces haciendo una integración horizontal y cómo que yo manejo todo lo que es tecnología e infraestructura para apalancar, para permitir eso, ¿sí? Ese es mi último slide. Entonces, ¿cómo hacemos eso pasar, ¿no? Al final, todo es mirando las oportunidades de mejoría de la experiencia del cliente en el día a día y cómo a través de mi marca, mi negocio, yo logro como fill the gaps en esas experiencias y crear una experiencia mejor. Es el Envision. Entonces, después una vez que identifique los problemas, es crear los productos, sea con experiencia de service design o en otras experiencias, metodologías que se pueden apalancar, ¿no? ¿Cómo yo activo eso en el mercado y acá un poco más del marketing tradicional, donde esta pieza se encaja? ¿Cómo hago eso en escala? O sea, con plataforma, con tecnología, todo eso, una personalización a larga escala, pero siempre teniendo en cuenta, o sea, intentar no ser creepy en esa personalización. Y cómo yo opero eso a largo plazo de la forma más efectiva posible, con los mayores ganos, pero con la menor inversión. Ese es casi el ciclo que miramos desde el punto de vista de arquitectura de experiencia. De nuevo, no es algo sencillo a implementar, pero creo que nosotros hemos logrado construir eso en nuestra casa y es algo que hoy abstraímos la complejidad para nuestros clientes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Perdón por un par de minutos que estuve retrasado. Espero que tengan llevado algo hoy de la charla. Más una vez, perdóname por el portuñol. La próxima vez intento hacerlo mejor. ¿Sí? Gracias.